Los obispos no quitan la mirada sobre un lugar que es muy llamativo en América Latina, el continente de la esperanza, donde más católicos hay en el mundo, particularmente en dos países, Brasil y México, también la Argentina, muy numeroso, Colombia, de los países más numerosos de nuestro continente, marcados por el catolicismo, por la fe católica, pero igualmente atravesados por un éxodo de creyentes de la fe católica a otros credos cristianos también, en algunos casos a hermanos con los que compartimos la misma fe, en otros casos procesos más sectarios. Y hay toda una descripción que para mí es muy lúcida que hacen los obispos para explicar allí cuál es el motivo por el cual se dio todo esto y cómo la Iglesia debe reposicionarse, no para recuperar el terreno perdido, sino para eh, redefinir su propia identidad en el camino y poder ser lugar de donde vivir en comunión con quienes también hicieron este proceso de éxodo sin perder el vínculo de diálogo ecuménico y en algunos casos también interreligioso. Así que si les parece, vamos al texto y vamos a ir descubriendo un poquito todo esto que nos relata el documento. Muy bien, para quienes siguen el documento, estamos en el capítulo 5 de este documento de Aparecida, en el punto 4 al que hacía referencia el padre Javier recién, los que han dejado la iglesia para unirse a otros grupos religiosos. En el 225 dice así: según nuestra experiencia pastoral, muchas veces la gente sincera que sale de nuestra iglesia no lo hace por lo que los grupos no católicos creen, sino fundamentalmente por lo que ellos viven, no por razones doctrinales, sino vivenciales, no por motivos estrictamente dogmáticos, sino pastorales, no por problemas teológicos, sino metodológicos de nuestra Iglesia, y esperan encontrar respuestas a sus inquietudes. Buscan, no sin serios peligros, responder a algunas aspiraciones que quizás no han encontrado como debería ser en la Iglesia. Es una autocrítica esto, ¿no? Sí. Es una profunda autocrítica a la impostación espiritual, pastoral, evangélica que la Iglesia hace, que el documento claramente dice acá, no digamos que se fueron por problemas doctrinales, no digamos que se fueron por problemas dogmáticos, no digamos que se retiraron por problemas teológicos, tampoco por problemas morales, se fueron porque no encontraron a Jesús en la iglesia. Básicamente eso es lo que dice. O sea, el problema que tenemos nosotros, que posiblemente detrás de sostener algunas tradiciones en nuestros modos y estilos, hemos olvidado el centro de nuestra razón de ser, que es Cristo, nada más y nada menos. Esto es lo que está diciendo el documento. Y entonces, en otros lugares, sus vivencias, sus experiencias, sus expectativas, en otros lugares lo encuentran lo que nosotros no hemos sabido presentarles. El gran desafío de la Iglesia es hacer presente a Jesús en el carisma y hacerlo de una manera novedosa. En estos días, aquí en la radio, hemos compartido, de la mano de Rañero Canta la Mesa, un ciclo de programas donde justamente Canta la Mesa se refería a esto y se refería al carisma, que no es sino presentar los contenidos de siempre que hacen al centro de nuestra razón de ser cristianos de una manera nueva. Y en eso el problema está en el espíritu, más que en otro lugar. Por lo tanto, la renovación ha de ocurrir en la vivencia interior de Jesús, que es lo mejor que nos ha pasado, va a decir el documento de Aparecida en nombre de los obispos, pero que no siempre lo hemos sabido compartir así. Posiblemente porque la formalidad y la sacramentalidad, esto que hemos hablado en otros momentos dentro de la programación, ha impedido que la Iglesia revise su proceso de evangelización. Hemos dado por supuesto que las personas conocen a Jesús y hemos construido nuestros procesos de catequesis sistemática, por ejemplo, o sacramental, sobre una experiencia que posiblemente no exista. Y entonces está más la obligatoriedad, la tradición, lo que siempre se hizo,
que como yo vivencio a Jesús y celebro a Jesús, yo vivencio a Jesús y vivo a Jesús, yo vivencio a Jesús y testimonio a Jesús en el mundo. ¿Se entiende? Ujú. Este es el problema por lo cual me parece que este número 225, muy elegantemente, Sí. pero muy ciertamente, pone a la Iglesia en una situación de crítica interna que debe revisar. Que después Francisco en Evangelii Gaudium lo va a desarrollar aún un poco más y va a hablar de la necesidad, que el mismo documento de Aparecida lo hace, que para que haya una verdadera conversión en el proceso de comunicación del mensaje evangélico tiene que haber una conversión, no solamente personal, sino pastoral. Es una novedad que trae el documento de Aparecida, la conversión pastoral, Claro. es decir, de las estructuras. Porque ¿qué supone Aparecida? Lo voy a decir más adelante, que hay ciertas estructuras eclesiales que ya no responden a las demandas que la sociedad hoy tiene y por lo tanto hay que saber saludablemente dejarlas de lado, honrándolas y generar nuevos modos de estar en el mundo sin negar el modo de ser cristiano en lo esencial y católico, pero con un nuevo ropaje, lo que el concilio habla del ayornamiento, es decir, la adaptación a la nueva realidad, que desde un sector más tradicional se teme de que este ayornamiento haga perder la esencia, por allí porque se confunde lo fundamental con lo accidental, ¿no? Lo esencial de lo accidental. Entonces, siempre hay que estar como revisando en los procesos de ayornamiento si el modo de estar hoy en el mundo bajo nuevas formas, nuevos métodos, nuevo impulso, responden a la verdad del Evangelio o lo están escondiendo o lo están refritando mal, por así decirlo. No sé si logro explicarme. Sí. Sí, sí. ¿Sí? Y no es menor, padre, pensaba que en este punto que refiere a quienes se han ido de la iglesia para unirse a otros grupos religiosos, esté después de los puntos que compartimos en programas anteriores que refieren a la vida laical y a la vida consagrada Así también, es, así donde es. fuimos revisando algunos detalles y cuando decimos, bueno, cuando no hacemos esa revisión, ese propio discernimiento, llegamos a ese momento de expulsión, si se quiere, Así, de sí, hermanos que deciden irse. sí, o abrir la puerta para la huida. Claro, No, nadie te expulsa, dejamos pero la puerta claro, abierta. deja abierta, que nadie quiere retener a nadie, digamos, No, pero abierta en el sentido de que no encontraron ahí lo que fueron a buscar, nada más y nada menos que a Jesús. Por eso el concilio también va a decir que parte del ateísmo no hay que adjudicarlo a las ideologías ateas, sino al mal modo que nosotros hemos presentado a Cristo. Tan mal presentado que el corazón humano no responde al verdadero Jesús que deberíamos estar presentando nosotros porque no lo encuentra. O sea, el problema de parte del ateísmo hoy en el mundo no tiene que ver con la posición más, si se quiere, doctrinal o ideológica de algunos sectores del pensamiento del siglo pasado o del anterior, sino muchas veces el concilio tiene que ver que nosotros no supimos presentar a Jesús. claro. Nosotros hemos creado el ateísmo. Mm. Porque si hubiéramos presentado el verdadero Jesús, posiblemente no estaríamos frente a este problema. La pregunta es si presentamos el verdadero Jesús o no. Esto es lo que cuestiona el texto. Y en el comienzo, cuando dice padre, cuando hablaba de la autocrítica, dice no es por lo que piensan los grupos no católicos, que es por lo que la gente se va. Claro. Claro. Pero a la vez me llamó la atención esos grupos no católicos y entre comillas, porque yo pensaba, ¿y los católicos entonces qué pensamos que por qué se va la gente? Claro. Entonces, justamente esto pensaba, si hay un grupo de hermanos o un hermano que de repente deja la iglesia y se va, ¿cuál es nuestra postura? ¿Qué hacemos por ese hermano? ¿Tratamos de acercarnos, decir qué te pasó? ¿O simplemente nos paramos en alguna de las posturas de los no católicos, decir, bueno, no está de acuerdo con nuestra fe, no comparte esto? Nos quedamos también en esta mirada de lo doctrinal, Defensiva. exactamente. Te puedo También, hablar ¿no? el documento más adelante de lo que es la apologética positiva, ¿no? Que es como proponer de una manera positiva la fe y no la apologética negativa, por así decirlo, que defiende la fe posicionando el propio lugar sin entrar en diálogo con quien piensa distinto, ¿no? La positiva es, yo defiendo mi fe, la propongo, pero de una manera propositiva, no a la defensiva y en contra de, sino desde la identidad a la que pertenezco.
hago apologética positiva. Es decir, yo defiendo mi fe por cómo la vivo, por cómo la expreso, por cómo la entiendo, por cómo la formulo. Desde ese lugar está bien hacer una saludable defensiva de la fe, si se quiere, porque eso es la apologética. La apologética negativa es la que se para frente a los que no creen como yo y de alguna manera, reafirmando mi propia posición, descalifico al otro. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos a la Virgen, como diciendo ustedes no. O sea, me explico, es como una forma a veces, que además hay que decir que muchos grupos evangélicos sí tienen a la Virgen, la honran muy bien, y mejor que nosotros a veces. Entonces, hay que ir como un poquito sobre otros lugares, ¿no? Lo que tiene interesante el texto, que en el número que sigue, después propone 4 ejes en torno a los cuales este diagnóstico debe empezar a encontrar causas de resolución. Bien, y lo que vamos a leer ahora, ¿vale? ¿Te parece? 4 ejes que tenemos en nuestra iglesia a reforzar, nos dice este documento. El primero de ellos es la experiencia religiosa. En nuestra iglesia debemos ofrecer a todos nuestros fieles un encuentro personal con Jesucristo, una experiencia religiosa profunda e intensa, un anuncio querigmático y el testimonio personal de los evangelizadores, que lleve a una conversión personal y a un cambio de vida integral. Está puesto como primero y diría yo como base. Claro. O sea, no es que es este y otros más, es este y otros más, pero este es el centro, desde digamos, allí. ¿no? Es desde el lugar desde donde tenemos que ir a este lugar propositivo de la fe, ¿no? Fíjense lo que dice, una experiencia de fe en el fondo, una experiencia de fe, de encuentro personal con Jesús, en el anuncio del carisma y en el testimonio de quienes creemos. Claro. Porque al final lo que convence es el testimonio, es lo que la persona vive, que despierta en el otro. A mí me gustaría vivir como esta persona vive. Cuando la vida es plena, cuando es gozosa, cuando es alegre, cuando es encarnada, porque no es que es gozosa y alegre volada, sino encarnada, quiere decir que vivo todo lo que vive toda la gente de mi barrio y de mi fábrica y de mi estudio y de mis compañeros de colegio, lo vivo igual que ellos, nada más que yo estoy atravesado por un gozo y una alegría que es la que me da el Evangelio y eso me hace estar en el mundo como luz y como sal de la tierra. Y este es el lugar de donde tenemos que volver, dice el Evangelio, al renovarnos en el encuentro personal con Jesús. ¿Quién da esto? El Señor. Y el Señor se da cuando nos sentamos a rezar. O sea, cuando le damos lugar en la oración. Volviendo a lo que decíamos respecto de Teresa, ¿no? Doctora y maestra en la oración. Entonces, el punto de partida, un encuentro renovado con Cristo. Experiencia. Experiencia religiosa. El segundo eje dice la vivencia comunitaria. Nuestros fieles buscan comunidades cristianas en donde sean acogidos fraternalmente y se sientan valorados, visibles y eclesialmente incluidos. Es necesario que nuestros fieles se sientan realmente miembros de una comunidad eclesial y corresponsables en su desarrollo. Eso permitirá un mayor compromiso y entrega en y por la Iglesia. Volvemos al texto aquel que hemos compartido en otros momentos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ayer en la comunidad de la obra lo hemos compartido también, ¿no? Ponían todo en común. Y los demás veían cómo se amaban. O sea, la evangelización primera no fue para nada proselitista, fue por atracción. Lo que Francisco dice en Evangelii Gaudium. O sea, la vivencia personal de Cristo, la personal, no es personal sino es comunitaria. O sea, no puede ser personal individual. Es personal en una comunidad a la que pertenezco. Y esa comunidad a la que pertenezco es la que me permite vivenciar a Jesús como lo vi en las primeras comunidades cristianas. ¿Sí? Y ese es el lugar donde nosotros tenemos que, ¿cómo decirlo?, recomponer nuestros procesos de vida comunitaria. Que según Benedicto XVI son más pequeñas comunidades las que vamos a ver, y yo creo que eso ya está ocurriendo, de las cuales no tenemos que sufrir que no esté la multitud, sino vivenciar la profundidad de ser pequeños. Y eso mismo, en el proceso de la fidelidad, en lo pequeño, de pequeñas comunidades, células vivas de la Iglesia, irá desarrollando como fermento en la masa
ese otro proceso donde las multitudes busquen al Señor, pero por atracción, no por proceso de proselitismo. Realmente qué peso tiene este punto, padre, porque cuando nos encontramos con testimonios de distintas personas sobre su vida de fe, siempre está el momento en el que hacen A la referencia comunidad a la a, que pertenece. sí, comencé en el grupo de oración, en el grupo de jóvenes, en las Así tareas es, de la así parroquia, es. cómo eso va alimentando la experiencia religiosa que Sí, mencionábamos además, antes. así en el origen, Jesús Ujú, cuando comienza su proceso de evangelización, ¿qué hace? Buscó a los 12, Claro. claro. creó comunidad, que no es otra cosa que lo que hizo el pueblo de Dios cuando sale hacia la búsqueda de la tierra prometida. Son 12 tribus de la familia de Jacob, de Israel, la que se pone en camino. O sea, el ser familia, el ser iglesia, el ser comunidad, va a decir el texto, es una referencia al misterio de Dios que es comunidad, es una experiencia trinitaria. Sí, No es que vamos a hacer comunidad porque somos seres sociales, claro. también, pero en realidad es otra dimensión, además de esa a la que pertenecemos todos, independientemente de nuestras ideologías, de nuestros credos, somos seres sociales, sino porque además nosotros decimos que respondemos a una llamada que nos hace un Dios que es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si queremos ser reflejo del Dios verdadero, tenemos que ser vida en común, en armonía de caridad, que refleje el misterio de la eternidad en nosotros. Bien. ¿Mm? Padre Belén, amigos, los invitamos a que podamos compartir una canción y, ¿por qué no, recibir los ecos de lo que vamos compartiendo aquí en este espacio? Así es, queremos ampliar la mesa también, sumar la participación de ustedes. Vía WhatsApp se pueden comunicar con audios o mensajes escritos al 3518-171-593. Te amé con todo mi amor, te rescaté del horror y te curé en el desierto. Calmé tu hambre y tu sed, con juramento sellé un pacto de amor eterno. Oh, porque entonces te revelaste. Fueron sordos a mi voz tus oídos y ahora estás tan sin luz. Estás perdido porque no vuelves, hijo mío. Si está en mis brazos tu lugar, si tú conoces el camino, ¿por qué? ¿Por qué esperar? Porque no vuelves, pueblo mío. Te abro la fuente del perdón, que resplandezca nuestra alianza. Será un lazo de amor. Mi rayo resplandeció, tu corazón aprendió que son mi amor y justicia. Probaste mi intimidad, mi ley que es miel de bondad para curar tu malicia. Oh, porque entonces te separaste, te apoyaste en lo que es nada y vacío, y ahora estás desolado, estás herido, porque no vuelves, hijo mío. Si está en mis brazos tu lugar, si tú conoces. Hola, querido Padre Javier, querida Belén, querida Adri y bueno, a todos los hermanos. En esto que estaba diciendo, Padre, estoy de acuerdo, pero también sé de mucha gente que se va de nuestra iglesia, de nuestra madre iglesia, porque no acepta el camino de cruz. Hay algunos sectores que seducen con esto de
la prosperidad, con esto de pare de sufrir. Entonces la gente cree en esto, ¿no? Que el camino de la vida, si yo estoy en este movimiento, en este lugar de iglesia que no es la católica, acá me hablan más bonito, más lindo. Entonces, bueno, yo solamente destacar que la iglesia como madre también advierte, ¿no? De que seguir a Cristo no es un camino fácil. Les dejo un cariño grande, Esteban de Córdoba. Buen día, Radio María. Soy Patri de Tucumán. Quería sacarme una duda con respecto al tema que están tratando. ¿Qué pasa con los hermanos que están un poco en la iglesia, como decir, la iglesia universal, y siguen en nuestra, están participando en reuniones de esa iglesia, de la iglesia universal, pero dicen voy a misa de vez en cuando? ¿Qué pasa? ¿Cómo son esos hermanos? ¿Están todavía no decididos? ¿Están en búsqueda? ¿Cómo? Si piensan, creen, dicen creo en la Virgen. ¿Cómo quedan en la iglesia? Sí, es una duda porque tengo algunas personas conocidas. Gracias, Padre Javier. Muy hermosos sus programas. Gracias Esteban, gracias Patricia. Creo que los dos plantean algo que es clave, digamos, ¿no? Por un lado, lo que es Esteban tiene mucho de asidero, y lo que dice Patricia, bueno, es una realidad, ¿no? Esteban dice, muchos de nuestros hermanos no entienden el camino de la cruz, y entonces buscan un camino de para de sufrir, haciendo referencia a la expresión de la Iglesia Universal. La pregunta que deberíamos hacernos con Esteban, además, si no será que la Iglesia ha insistido demasiado sobre el aspecto de la cruz y no ha mostrado tanto a un Cristo resucitado. Claro. Que posiblemente al no mostrarlo nosotros, que el misterio de la Pascua de Jesucristo supone cruz y resurrección, y habernos quedado demasiado en la referencia a la cruz como predicación, nos hemos olvidado de la dimensión final, que el Cristo en el que nosotros creemos está glorificado, llagado. Claro. El glorificado está llagado, digamos, ¿no? Y entonces posiblemente nos hace falta una expresión más acabada del Cristo total para que no haya confusión. ¿Qué es lo que pasa en lo que dice Patricia? Que de alguna manera dice lo mismo. ¿Por qué muchos de nuestros hermanos buscan ese camino de alivio, entre comillas, que ofrece esta iglesia? Y hace referencia a los dos, a la Iglesia Universal. Para de sufrir es propio de la Iglesia Universal, y lo que dice Patricia directamente lo refiere a la Iglesia Universal. Yo diría que hay confusión, básicamente. Ahora, que haya confusión nos pone a nosotros en una responsabilidad de clarificación. Ahora, la clarificación no viene por el lado de la discusión, sino del cómo nos paramos frente a esto y qué nos está diciendo esta realidad que a nosotros nos obliga a reformular nuestro modo de estar frente a los hermanos que sufren y cómo ser solidarios, fraternos, cercanos, testimonio de amor y de entrega de verdad, más allá de lo que es nuestra celebración cultual o sacramental. Y allí sí creo que nos está exigiendo la realidad del sufrimiento humano de los más pobres, lo que Francisco plantea como gran desafío de la evangelización de este tiempo, que es la periferia en su existencialidad. Porque la periferia en su existencialidad, la geográfica, la de la pobreza y las otras periferias que no son ni geográficas ni la pobreza, que son de la vida de las personas que la pasan bien, entre comillas, la pasan muy mal existencialmente, requieren por parte de nosotros una presentación del Evangelio de Jesucristo de tal manera que le resulte ese Jesús que le presentamos el lugar de respuesta a todos sus dramas. En algunos casos será con gestos comprometidos de amor al lado de los que más sufren, en otros casos será con testimonios muy claros, en otros casos será con dar razones más agudas de por qué creemos lo que creemos y cómo sostenemos lo que sostenemos con nuestra fe. Depende cuál sea el territorio de la periferia que nos convoca. Pero sigue siendo el otro, el que está más allá de la iglesia, el que provoca
la salida de la iglesia a la tarea de la misión, y en esto no hay que tener miedo. En testimonio de Patricia, padre, me recordaba una vez hablando con una catequista en un barrio vulnerable, que decía, bueno, que buscaba a los niños para darles catequesis, y los chicos salían de la catequesis y se iban a la iglesia evangélica, donde recibían también el evangelio y alguna otra, también una merienda, la festita. Entonces, me lo expresaba con preocupación esa situación. Yo creo que es mucho, se da mucho más de lo que uno cree, ¿no? Pero no era solo de los chicos, eran de los papás de esos niños que tampoco conocían exactamente la diferencia entre la catequesis y el encuentro de los domingos. Sí. Es un proyecto completo el que hay que presentar, digamos, ¿no? Y bueno, y creo que lo que se pone en juego es el corazón de la comunidad, que sabe recibir la interpelación que los contextos ofrecen para hacer presente a Jesús de una manera clara en esos contextos. Y en este sentido no hay receta. Sí hay oración, discernimiento, búsqueda, fuego interior para hacerlo, y mucho respeto a los procesos, y mucha apertura y diálogo, y mucha comprensión también sobre el sufrimiento de las personas y sus confusiones al respecto. Hay un punto 3 que insiste ahí, ¿no? El documento, un tercer eje, me parece, Belén, ¿no? Tercer eje a reforzar en nuestra iglesia en torno a este tema. Este tercer punto que nos habla de la formación bíblico-doctrinal. Dice, junto con una fuerte experiencia religiosa y una destacada convivencia comunitaria, nuestros fieles necesitan profundizar el conocimiento de la palabra de Dios y los contenidos de la fe, ya que es la única manera de madurar su experiencia religiosa. En este camino acentuadamente vivencial y comunitario, la formación doctrinal no se experiencia como un conocimiento teórico y frío, sino como una herramienta fundamental y necesaria en el crecimiento espiritual, personal y comunitario. ¿Qué está diciendo el texto? Tenemos que consolidar los procesos, porque las personas en la integralidad de nuestro ser necesitamos, además de la experiencia vivencial, afectiva, interior, que toca el sentir más hondo de nuestro ser en el corazón, necesitamos dar razón de la fe a la que adherimos de corazón. Claro. Es lo que dice Pedro, den ustedes razón de su fe. Y para eso, nada mejor que encontrarnos con la palabra de Dios y con la sabia experiencia de enseñanza de la Iglesia en 2000 años, que ha intentado dar respuestas de muchas formas a los contextos diversos en los que se ha desarrollado su tarea pastoral, y que tiene mucho por ofrecer como búsqueda a las preguntas actuales con razones de siempre y cotejando con otros momentos de la historia. Claro. ¿No? Y ahí es donde se juega la tarea, diría yo, formativa, que dice el texto, no es aprenderse un discursito, sino que es una formación también vivencial, y yo diría sapiencial. Es este tipo de formación al que hay que aspirar, digamos, ¿no? En estos días hemos planteado junto al padre Nardín, sacerdote jesuita, para nuestros dos colegios, digo nuestro colegio, me toca estar los dos a mí, en el San José y en el Colegio San Juan Pablo II, un itinerario de formación vital, siguiendo los ejercicios de San Ignacio, desde los niños hasta los adolescentes. ¿Y dónde está el planteo ignaciano dónde está la fuerza del planteo ignaciano? Es que es un conocimiento sabio, porque el corazón del planteo es la capacidad de discernir de las personas, que el discernir es un conocimiento en sabiduría. Nosotros necesitamos formar cabezas o tener contenidos corazones. Necesitamos traer gente que afectivamente adhiere a nosotros, pero que no piense, y tampoco formar cabezas gigantes que no tengan corazón. Necesitamos personas integradas, que sean sabias en su manera de recibir el Evangelio y de proponerlo. El Evangelio como fuente de sabiduría. Y por eso me parece muy bueno lo que plantea el texto en este punto, porque lo que está diciendo en el fondo es la formación en sabiduría la que tenemos que ofrecer. Eso se da por un método, yo diría que es sí o sí
el de este tiempo, que es de la conversación espiritual. Si en la conversación espiritual, que es el planteo del sínodo de la sinodalidad, hay que aplicarlo también a los procesos formativos, donde ciertamente habrá momentos de lectura, de reflexión, pero tiene que haber lugar de intercambio, de diálogo, de confrontación, de búsqueda. ¿Se entiende? Sí, sí. Y Bueno, un cuarto eje. el cuarto eje, bueno, la salida, padre, el Claro. compromiso misionero de toda la comunidad. Dice, ella sale al encuentro de los alejados, se interesa por su situación a fin de reencantarlos con la iglesia e invitarlos a volver a ella. Y en esto nada mejor que ir a los más lejos, ¿no? También nosotros aquí, en el proceso de reflexión de nuestra propuesta como radio, como obra, estamos pensando, además del público real que le decimos, como decimos en comunicación, ¿cuál es nuestro público ideal? ¿No? ¿Saben más o menos cuál es el perfil del público real que es el sostén de todo el proceso que hacemos? Ahora, el gran desafío nuestro es al que no está. Claro. Que no está. Y yo recuerdo mi experiencia que hice cuando me invitaron al encuentro de evangelización en Alfa, la comunidad luterana y católica. Ellos allí plantean cuál es el público ideal de la comunidad luterana, o de Alfa, digamos, la comunidad luterana católica. Alfa es eso, ¿no? Es un joven, dicen ellos, de 24 años que está en las redes sociales. Es el más lejos de todo. Varón, dicen ellos, además, ¿no? Está pensando en un estudio que han hecho de quién es el que está más lejos de nuestra propuesta. Un joven varón de 24 años que está en las redes sociales. Nosotros tenemos que apuntar a ese. Claro. Porque dicen ellos, cuando vos llegas a ese, cuando traes la red, pensando en la pesca, digamos, ¿no? Claro. En temas pescadores de hombres, cuando vos traes, venís con los otros también. Claro. Porque el más lejano trae a los que va encontrando en el camino, digamos, ¿no? Si uno logra conquistar al que está más lejos, y eso es la misión. En la misión es uno pensar quién es el que está más lejos. ¿Quién es el que está más lejos? Brochero hacía esto, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía él? Cuando iba a un paraje, dice, yo me sentaba en la mesa del más bravo de la zona. Porque la gente que decía, si yo, que soy el cura, voy y como en la mesa de este y convoco a todos en la casa de este, yo puedo ir si yo soy, digamos, no digo mejor que este, pero tengo otras cuestiones que me permiten también estar habilitado. Si este está habilitado, ¿cómo no voy a estar habilitado yo? Claro. Entonces, nosotros tenemos que pensar en la misión, ¿quién es el que está más lejos? Porque el que está más lejos es el que nos va a traer al que está a mitad de camino o un poquito más allá de mitad de camino. Me parece que esto sí es un gran desafío para la Iglesia y eso supone romper, porque en esto hay que romper, con los círculos que asfixian los procesos internos de la Iglesia. Claro. ¿No? Que lo conversamos recién con vos, Adriana, fuera del aire, ¿no? En esto tenemos como que animarnos a no ser siempre los mismos. ¿No? Entonces, porque si no, para mí, conmigo, pan con pan es muy aburrido. O sea, un sándwich de pan con Nos pan. acostumbramos Claro, no está Sí, bueno. sí. a la comodidad Así estamos cómodos, estamos Claro, bien, nos exactamente. entendemos, es Cuando hemos fácil. aprendido en este tiempo, en Camino Discípulo Misionero, que el que marca el sentido de ser identidad, que te da identidad eclesial es la misión. O sea, no es que uno yendo al que está más lejos se pierde, al contrario, se encuentra más, porque la comunidad se entiende desde la misión, solamente cuando misiona es ella misma. La naturaleza de la iglesia es eso. Cuando más desafíos tiene para la misión, la iglesia más es ella misma. Está muy lejos de que nos perdamos si vamos a misionar. Lo que pasa es que no nos animamos a salir de la comodidad, digamos, ¿no? Claro, No y no nos animamos a ser misionados, creyendo que somos los que También. misionamos. Exactamente. También. Y cuando exactamente. abrimos la puerta, evidentemente, vamos a ser misionados. Irrumpe la misionalidad.